Empezar a explicar qué es el cambio climático como tal, tenemos que definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado, alterando las condiciones habituales de un lugar en cuanto a su precipitación o temperatura. En resumen, el cambio climático son los cambios a largo plazo en las temperaturas y en los patrones de clima. La razón de esto, del cambio climático, bien puede ser por causas naturales o por causas ya por actividad humana. En su primera causa tenemos la emisión de los gases de efecto invernadero. Algunos combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural emiten dióxido de carbono cuando se queman, quedando así el calor de esos gases en la atmósfera y contribuyendo de esta manera en el calentamiento global y asimismo en el cambio climático. También tenemos la deforestación. La tala de bosques y de árboles reduce la capacidad de la Tierra de absorber CO2, provocando que este gas se concentre en la atmósfera. También tenemos la ganadería y la agricultura. La producción agrícola, especialmente la ganadería, produce grandes cantidades de metano y óxido nitroso. Ambos son potentes gases de efecto invernadero. También tenemos el uso de la energía. La generación de electricidad a base de fuentes no renovables, como es el carbón, produce que se produzcan grandes cantidades de CO2. También tenemos la industrialización. Numerosas industrias generan bastantes gases de efecto invernadero debido a procesos de fabricación y producción de productos químicos. Por último, tenemos el crecimiento poblacional. A medida que la población va creciendo, también lo hace la demanda de energía, alimentos y productos, lo que hace que se creen emisiones globales. Entonces, teniendo en cuenta que en las causas mencionamos mucho los gases de efecto invernadero, ¿a qué se refiere con esto? Los gases de efecto invernadero son componentes gaseosos de la atmósfera, ya sea de origen natural o humano, que pueden aumentar la temperatura terrestre al absorber o reemitir radiación infrarroja. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de los 20 países que son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Tenemos países muy grandes como lo es Rusia, Australia, Estados Unidos, Turquía, China y entre un montón que se encuentran en la imagen. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Para disminuir impactos negativos de la crisis climática en los ecosistemas y las sociedades humanas es necesario tener una gestión sostenible del territorio. El calentamiento global, por supuesto, tiene sus consecuencias que no nos benefician para nada. En primer lugar tenemos el calentamiento global. El calentamiento global nos afecta porque puede afectarnos bastante en nuestra salud y también puede dañar mucho de los ecosistemas, incluso mucho de las especies que viven alrededor de nuestro planeta pueden desaparecer incluso debido a esto. Otra de las consecuencias es el deshielo del Ártico o de los glaciares, debido a que al aumento de la temperatura o del calentamiento global, mucho del hielo de los glaciares que se encuentran alrededor del planeta se están descongelando, se están derritiendo, lo que produce que aumente la elevación del nivel del mar. Esto hace que la elevación del nivel del mar entonces también sea una de las consecuencias. Muchas ciudades costeras o muchas comunidades que viven cerca del mar están bajo amenaza, ya que como se cree que en los últimos años el mar se elevó 19 centímetros, lo que puede provocar que muchos de estos lugares, incluso ciudades, incluso comunidades, queden inundadas debido a esto. También tenemos los fenómenos meteorológicos extremos. El cambio climático puede ser el causante de olas de calor, huracanes, tormentas, inundaciones y sequías que afectan la vida ganadera, la agricultura, la infraestructura e incluso la vida humana. También tenemos la pérdida de la biodiversidad. El cambio climático afecta tanto a la fauna como a la flora,
ya que hace que las nuevas especies no se puedan adaptar a los cambios que está teniendo el clima. Y también tenemos la acidificación de los océanos, ya que digamos debido a la producción de CO2, muchos de los mares o de los océanos se están volviendo más ácidos, lo que también amenaza la vida en el mar o los ecosistemas marítimos, haciendo que pues muchas de las especies que viven en estos mueran o simplemente desaparezcan. Como consecuencia también tenemos el impacto económico, debido a que la pérdida de biodiversidad o los fenómenos meteorológicos afectan en el turismo, en la ganadería, en la agricultura o en la infraestructura de varios países, lo que hace que el gobierno o las sociedades tengan que, digamos, poner un poquito más de dinero para intentar arreglar estos problemas, o que incluso, digamos, algunos alimentos que ellos exportan o algunos países que, digamos, su economía ocupa bastante sobre el turismo, entonces el cambio climático puede generar un gran impacto en su economía. Bueno, entonces teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, entonces ¿acaso somos responsables del cambio climático? Pues muchos científicos que se dedican específicamente a esta área de la meteorología o del clima afirman que los humanos, que las personas somos responsables del cambio climático en los últimos 200 años debido a nuestra producción de energía, o de la emisión de gases de efecto invernadero. Muchas cosas de las que nosotros hacemos o de las industrias que la humanidad tiene producen gases de efecto invernadero, aumentando el cambio climático y a su vez también debido al calentamiento global. Se cree que la Tierra ha aumentado su temperatura en los últimos 2000 años. Entonces, sí somos responsables de todo lo que está pasando. Una de las cosas que podemos hacer es la generación de energías renovables, como dejar ya el carbón, el petróleo, el gas natural, que lo único que hacen es producir CO2, y cambiarlo, digamos, por energías renovables como la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica o la energía hidráulica. También tenemos la reforestación y la conservación de bosques. Esto, pues, digamos, nos puede ayudar bastante a detener, por lo menos un poco, el cambio climático, ya que la tala de bosques es uno de los principales causantes de lo que es esto. Entonces, digamos, a nosotros hacer reforestación o por lo menos conservar los bosques que ahorita quedan, nos pueden ayudar a que la tierra pueda seguir absorbiendo lo que es el CO2 y no se mantenga, digamos, intacto en la atmósfera. También pueden ser las políticas públicas o el compromiso internacional, donde, digamos, los gobiernos ayuden o creen políticas para reducir la producción de gases de efecto invernadero, reglas y normas estrictas o impuestos en, digamos, personas o empresas que produzcan mucho de este tipo de gases, para que de esta manera, digamos, pueda haber una reducción del mismo. También la conciencia y la educación ambiental es importante. Concientizar a las personas del daño que se está haciendo, de lo que estamos provocando, educar en las escuelas, en los colegios y las universidades, digamos, sobre cómo el cambio climático nos afecta, cómo nosotros estamos contribuyendo a cómo podemos reducirlo, cómo podemos dejar de, digamos, reducir nuestra huella del carbono, y así nosotros desde nuestros hogares creo que podemos ayudar a que se reduzca el cambio climático, la producción de gases de efecto invernadero y el cambio climático y el calentamiento global. En conclusión, el cambio climático para mí es uno de los desafíos globales del siglo XXI, ya que tiene sus causas profundas en actividades humanas como, digamos, la producción agrícola, la generación de electricidad, pero asimismo pienso que, digamos, hay muchas vías para reducir el cambio climático. Bien puede ser la energía sostenible, la energía renovable, adoptar, digamos, costumbres agrícolas de manera sostenible,
reducir nuestra huella del carbono. Hay muchas empresas o muchas fundaciones que ayudan a la reducción del cambio climático. Asimismo, muchas empresas que no generan tanto gases de efecto invernadero y también fundaciones que buscan reducir el calentamiento global. Asimismo, también pienso que en las escuelas, en los colegios, debemos de tener más conciencia, concientizar más a los niños, incluso a los adultos, porque hay muchos adultos que no saben del tema, enseñarles el por qué es importante informarnos sobre esto, reducirlo, porque nos estamos afectando a nosotros mismos, ya que estamos provocando muchas cosas negativas para nuestro planeta, nuestros países, nuestra fauna y nuestra flora. Entonces, intentar reducir nuestra huella del carbono puede ser un paso más para reducir el cambio climático.